simposio de nuevas evidencias en enfermedades cardiometabólicas con la doctora Gabriela Trocones. La doctora Trocones es especialista en medicina interna, especialista en endocrinología, también fellow en tiroides y miembro titular de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y adjunta del Hospital Vargas de Caracas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Sí, bueno, un placer para mí estar aquí el día de hoy. Mi apellido es Troncone. Igualmente lo van a tener en la presentación. Bueno, hoy voy a hablar de un tema que me parece muy interesante y muy a la vanguardia. Es diabetes y microbiota. La verdad es que un placer volver a estar con ustedes. Estuve en el segundo congreso y me pareció fantástico. Esto es todo un mundo y ahorita en el Congreso Europeo de Endocrinología se habló muchísimo de microbiota y su repercusión en la prevención y tratamiento de muchas enfermedades. No tengo de conflictos de interés para esta presentación. Sabemos que la diabetes es una enfermedad altamente prevalente. Sabemos que tenemos actualmente 483 millones de adultos entre 20 y 79 años con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 y que para el 2030 el panorama no va a ser más alentador, 579 millones, para el 2045 se espera 705 millones, más del 90% son diabéticos tipo 2, es una de las principales causas de mortalidad y morbilidad y en la región de las Américas es la sexta causa de muerte. Entonces aquí la importancia de que hablemos un poco sobre esto. Sabemos que convivimos con un conjunto de microorganismos, bacterias, virus, hongos, que es lo que se denomina microbiota. Pareciera que hay más bacterias en nuestro cuerpo que células, ¿no? Y es lo que llamamos superorganismo. Y en la última década ha recibido creciente atención, pues la posible relación entre la microbiota intestinal y el desarrollo de trastornos metabólicos, entre esos la diabetes mellitus. Sabemos que la distribución de la microbiota a lo largo del intestino no es homogénea. Vemos acá que en el estómago hay concentraciones bajas de microorganismos y que va aumentando paulatinamente en el duodeno, yeyuno, íleon hasta llegar al colon. El 60% de la materia fecal está formada por bacterias y los carbohidratos que no se digieren ni se absorben en el intestino delgado sufren un proceso de fermentación y esta fermentación es lo que da lugar a la formación de ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos volátiles de cadena corta están compuestos de 2 a 6 átomos de carbono, son principalmente el acetato, el propionato y el butirato y se producen en el colon humano. Los microbiomas de carbohidratos no digeribles. Las cifras entre 300 a 500 milimoles de ácidos grasos volátiles y las proporciones son acetato del 60 al 75% y están implicados en la lipogénesis, propionato del 15 al 25%, el propionato es el precursor de la gluconeogénesis hepática y butirato 10 a 15% es el principal combustible para los colonocitos. 70 al 90% del ATP local es producido por esto. Es importante que nos acordemos de la relación acetato, propionato, butirato, porque esto es uno de los factores que es muy importante a la hora de evaluar un paciente con diabetes mellitus. En el ciego y en el colon ascendente se producen concentraciones de estos ácidos grasos volátiles que llevan a un pH bajo, mientras que en el colon descendente los procesos son menos intensos y el pH es un poco más alto. Tenemos dos tipos de fermentación, por eso ven a este señor aquí que se sorprende. Tenemos una fermentación proteolítica y una fermentación sacarolítica. La fermentación proteolítica ocurre en la región distal del intestino grueso y este es el microbioma que fermenta las proteínas produciendo amoníaco, aminas, tioles, fenoles e indoles. Estos son potencialmente tóxicos y cancerígenos y son eliminados por el riñón. Y tenemos también una fermentación sacarolítica, que esto ocurre en la parte proximal del colon y tiene más beneficios al organismo, como los vamos a ver. Esta fermentación sacarolítica produce ácidos grasos de cadena corta. Vean los ácidos grasos de cadena corta cómo se producen, los que no son metabolizados y los que van al tejido y a la circulación.
Esto produce mayor secreción de GLP-1 y mayor sensibilidad a la insulina. ¿Y cómo lo hace? Ya lo vamos a ver. Repasemos la proporción de estos ácidos grasos de cadena corta. Recuerde, acetato, propionato y butirato, en esta proporción. Entonces, ¿qué hacen los ácidos grasos de cadena corta? Ellos disminuyen las citocinas proinflamatorias. A nivel del hígado aumenta la sensibilidad a la insulina y aumenta la absorción de glucosa. A nivel del cerebro aumenta la saciedad de los GLP-1. A nivel del páncreas aumenta la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón. A nivel del colon hace que los colonocitos estén estrechamente pegaditos, aumenta la secreción de GLP-1 y la expresión de péptido-YY. ¿Qué ocurre en la diabetes? Eso es lo normal, pero ahora en la diabetes, ¿qué ocurre? El microbioma intestinal presenta una baja producción de ácidos grasos de cadena corta. Además, la proporción se altera. ¿Se acuerda que habíamos hablado de acetato, propionato y butirato? Pues no, en la diabetes hay más propionato que acetato y que butirato. Y eso perjudica y altera la microbiota intestinal. Fíjense que cuando hay un desbalance de la microbiota intestinal y hay menor producción de ácidos grasos de cadena corta, pues se produce la unión de esos ácidos grasos de cadena corta y modula la respuesta a nivel de las células pancreáticas. Fíjense que se une a receptores acoplados a proteína G, produciendo principalmente insulinoresistencia, alteración de la función de las células beta y contribuyendo a la insulinoresistencia y a la diabetes. Entonces, típicamente el microbiota intestinal está formado en un 90% de los casos. Firmicutes, bacteroides, actinobacterias, fusobacterias, verrucobacterias, en esta proporción como lo vemos acá. Las bacterias predominantes en el microbioma humano, como lo vemos, depende de la edad, del sexo, de la geografía, de la etnia del paciente, de la familia, de la dieta, y está modulada además por los prebióticos, probióticos y los antibióticos. Esta microbiota interacciona con el sistema inmunitario, tiene papel en la modulación de la motilidad intestinal y en la síntesis de algunos micronutrientes. O sea que el microbiota, a pesar del diagnóstico que pueda tener el paciente, puede variar entre un paciente y otro. Lo normal, que haya más bacterioides que firmicutes, que la relación de bacterioides y firmicutes sea hacia arriba y que el balance ideal sea este, ¿no? Vemos por aquí la Akkermansia elevada y los firmicutes un poco más bajos. Pero esto es lo que ocurre en la diabetes mellitus tipo 2. Vemos más firmicutes, más lactobacilos, más estreptococos, más Escherichia coli, vemos más bacteroides coccae, vemos clostridiums, vemos hongos en estos pacientes diabéticos y vemos una disminución de bacteroidetes, roseburia, Akkermansia musciphilia. Entonces hay una proporción distinta en nuestro paciente. Ahora viendo un poco más en detalle cómo es el microbiota de un paciente diabético, disminuyen los lactobacilos, aumentan los hongos, predominantemente de la Candida albicans. Fíjense por acá, en rojo son los que disminuyen, ¿sí? Fíjense, bacteroidetes, que se dice que tiene un papel beneficioso en el metabolismo de la glucosa, está bajo. Pacientes la Akkermansia, que ya vamos a hablar mucho de eso y que ese es el probiótico que todo el mundo quiere. ¿Qué hace? Este normalmente ayuda a mejorar el metabolismo, pero está bajo. La roseburia, que disminuye la diabetes tipo 2 y ayuda a inducir las citocinas antiinflamatorias, está bajo. Y el bifidobacterium, que juega un papel en la tolerancia a la glucosa y disminuye la diabetes tipo 2, también está bajo. En los pacientes también vamos a ver aumento de los rumicocos y eso aumenta las citocinas proinflamatorias. O sea que el microbioma de un paciente diabético, sobre todo si está mal controlado, wow. Hablemos un poco de la Akkermansia. La Akkermansia es una bacteria gram negativa que degrada la mucina, como lo podemos ver acá, mantiene la función de barrera intestinal, hace que esos colonocitos estén pegados unos a otros y tiene un papel en el curso de la diabetes. ¿Cómo hacemos que aumente la proporción de Akkermansia en este paciente? A través del consumo de prebióticos o de polifenoles dietéticos que se encuentran en frutas y verduras, ejemplo el vino tinto y el cacao. Eso no quiere decir que vamos a tomar vino tinto a cada rato, ¿no? Aunque somos poco con la dieta mediterránea, una porción pequeña. Entonces, fíjense que la Akkermansia tiene todas estas propiedades probiótico del futuro. Tenemos aquí un caso clínico de una pacientica mía de la consulta. Esta pacientica tiene 23 añitos,
Ella, su diagnóstico inicial por el que acudió es por un macropicné, un adenoma hipofisario productor de prolactina. Se detectó durante la consulta familiares diabéticos por todos lados. Ella era compatible con una resistencia a la insulina, pero a ella no le preocupaba nada de eso, nada de eso. Y lo que le preocupaba era que constantemente tenía molestias gastrointestinales, que tenía pirosis, que tenía náusea, que acudía a miles de gastroenterólogos y la diagnosticaban como un síndrome de intestino irritable. En una de las evaluaciones se solicita hacer un estudio de la microbiota. Entonces, ¿qué vemos de primerito? La paciente tiene una proporción de acinobacterias, la vemos por acá arriba, ¿sí? Que estaba un poco bajo, compatible con su diagnóstico. También vemos que había una proporción mayor, no sé si lo ven por acá, de firmicutes en relación a los bacteroides. Fíjense que les pongo aquí el cuadro de cómo estaba en la diabetes, normalmente la alteración. Cuando vemos por acá, en la diversidad de la microbiota dice que tiene un grado 5. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? Ok, fíjense acá. Los grados de diversidad se dividen así, grado 1 y 2, indica poca diversidad, grado intermedio 3 y 4, y grado 5, ella tenía alta diversidad, ¿ok? Y eso suele considerarse un indicador de microbioma saludable y equilibrado, ya lo vamos a ver más adelante. También vemos que el enterotipo, no sé si lo ven por acá, se ve pequeñito, es tipo 3 con rumicocos. El enterotipo tipo 3 es de rumicocos predominante. La asociación dietética es para dietas mixtas o variadas, fíjense que no le daba un tipo 1. Y la implicación para la salud es la regulación de la mucosa intestinal y potencial protección de la barrera intestinal. No estaba tan mal por ahí. ¿Ok? Entonces, fíjense que cuando uno pide el estudio del microbiota intestinal es muy útil. Fíjense que esta era una paciente con insulina o resistencia importante y vimos detalles que nos parecieron interesantes y que podemos modificar. ¿Ok? Entonces, esto no es una cosa alejada, una cosa que no podemos hacer. Yo creo que podemos hacer mucho por nuestros pacientes. Entonces, cuando vemos los factores que afectan la microbiota, vemos por acá entonces que en los pacientes con diabetes mellitus tenemos esta característica que ya las discutimos, vemos ese paciente con las condiciones que puedan tener, si tiene disbiosis, tenemos que tomar en cuenta también qué medicamentos está tomando, ya lo vamos a ver más adelante, y los efectos que puede esto tener, ¿ok? Es lo que deberíamos hacer. La microbiota, bueno, como ya hemos visto y lo hemos visto a lo largo de estos días de congreso, pues no solo afecta a la diabetes, puede afectar la parte cardíaca, en relación también a la parte metabólica, la parte pulmonar, cerebral, entre otros ejes. Pero la gran pregunta es, ¿la diferencia en el microbioma causaron la diabetes o la diabetes causó diferencias en el microbioma? ¿Qué dicen ustedes? ¿El microbioma es el culpable? O la genética, ¿verdad? Ajá. Los hábitos familiares, dice la doctora. Ah. Bueno, yo espero que eso lo respondamos aquí en un ratico. ¿Ok? Les voy a presentar este estudio. Este estudio se llama TEDI. Se inició desde el final de la década de los 90 y era la asociación del parto vía cesárea con defectos inmunológicos. Se agarraban 835 niños con un genotipo susceptible para el desarrollo de diabetes tipo 1. Este genotipo es el gen IFIH1, y que está asociado a la mayor progresión hacia la diabetes tipo 1 en estadio 3. Cuando vemos la diabetes tipo 1 y vemos los estadios, vemos el estadio 1, que es el normoglucémico, y vemos el estadio 3, que es el hiperglicémico, el que ya tiene síntomas y el que tiene anticuerpos positivos. ¿Ok? Entonces, en este metaanálisis se observó que el 20% de estos pacientes nacidos por cesárea tenían mayor riesgo de desarrollar diabetes. Y eso porque el microbioma estaba alterado. Fíjense las características de estos pacientes. Tienen más bifidobacterias, roseoburia, entre otros patógenos. Y los controles sin diabetes presentaban totalmente diferentes. Entonces, hasta esto es importante para recomendar a nuestra paciente embarazada cuál debe ser la vía ideal de parto. ¿Por qué sabemos esto? Porque sabemos que la microbioma y la composición no es estable a lo largo de la vida y donde la vía por la cual nazca el niño también tiene un factor importante, porque eso va a afectar la diversidad intestinal que va a tener nuestro paciente.
La cesárea segmentaria se retrasa la colonización de microorganismos, hay niveles bajos de citoquina en respuesta como la TH1 y se pierde o se altera la inmunidad neonatal. Entonces pareciera que la respuesta a la pregunta es un poco bidireccional. Tenemos que tomar en cuenta la genética, por supuesto, la predisposición, la vía del parto, pero también el ambiente, la proporción, la etnia, la edad del paciente, entre otros factores. Entonces, si tenemos un paciente que tiene un estilo de vida no muy saludable, que tiene una dieta que tampoco lo es, y que eso produce una alteración del microbiota, también producirá una inflamación de bajo grado, deteriorará esta barrera intestinal, y vemos que lo que ocurre en la diabetes tipo 1 es un poco distinto de lo que ocurre en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 hay otra reactividad de las células T, autoanticuerpos, autoinmunidad, mientras que la diabetes tipo 2 aumenta la proporción de lipopolisacáridos de membrana, que eso activa las natural killer, se liberan citoquinas proinflamatorias y se produce una inflamación de bajo grado. Vemos que todo este aumento en las lipoproteínas de los polisacáridos produce un metabolismo con endotoxinemia. Esa inflamación de bajo grado va a producir insulinoresistencia y puede principalmente desarrollar diabetes con las posibles complicaciones. Hablemos un poco de esta inflamación de bajo grado. Fíjense acá. Normalmente, o metainflamación, como lo llaman algunos, hay una mayor proporción de macrófagos M1 a nivel hepático cuando hay esta inflamación de bajo grado. Los macrófagos M1 son los responsables de la secreción de citoquinas proinflamatorias, mientras que los M2 son los responsables de reparar los daños producidos inclusive en el cáncer y de la fibrosis. En la diabetes nos vamos a ir a esta proporción de macrófagos tipo 1. Actúan como marcadores, de hecho, las lipopolisacáridos, marcadores de esta respuesta metainflamatoria. ¿Ok? Entonces, al unirse el lipopolisacárido al complejo receptor tipo TUL4, además que va a detectar las bacterias, se va a unir este CD14, que controla la sensibilidad a la insulina, y esto finalmente nos va a llevar a la metainflamación, nos va a llevar a insulinoresistencia y diabetes. Fíjese entonces que la disbiosis en diabetes aumenta la permeabilidad intestinal, permite que los subproductos bacterianos pasen y crucen esa barrera intestinal, idea de realmente lo que me preocupaba. Ella tenía un macropicné que tenía defecto visual y eso no le preocupaba, sino la parte gastrointestinal. Bueno, así es el mundo, pero ella está muy bien. Hablemos un poco de los aminoácidos de cadena ramificada. 3 nuevos aminoácidos esenciales que son la leucina, isoleucina y valina y que deben obtenerse de la dieta. Se han observado niveles elevados de estos aminoácidos de cadena ramificada en los pacientes con diabetes mellitus. Y la pregunta es, ¿son estos ácidos grasos de cadena ramificada biomarcadores del desbalance metabólico o simplemente participan activamente en la génesis de la respuesta a la insulina? ¿Qué piensan ustedes? ¿Agarramos y medimos los ácidos grasos de cadena ramificada como marcadores o realmente ellos deben participar activamente? Ok, entonces fíjense, para eso hicimos este estudio. Bueno, yo no lo hice, lo extraje. En este estudio se hizo un pinzamiento hiperinsulínico euglucémico, que no es más que una prueba en la que se hace como una prueba de tolerancia endovenosa a la glucosa y se mide la respuesta a la insulina. Es como la prueba gold estándar para realmente medir si la insulina está funcionando bien. Se agarraron pacientes, individuos normales, con peso normal, individuos obesos y pacientes diabéticos. A unos se les dio en condiciones basales sin ejercicio, a otros se les dio una sección única de ejercicio bicicleta 45 minutos y a otros se le dio un entrenamiento físico de 8 semanas, ejercicio aeróbico y de resistencia. Y fíjense por acá qué ocurrió. Aquí tenemos los ácidos de cadena ramificada. La sensibilidad de la insulina en los que hicieron el ejercicio agudo quedó igual,
pero en los que hicieron el entrenamiento, fíjese cómo subieron. ¿Ok? En los pacientes, los niveles de estos ácidos grasos ácidos de cadena ramificada en ayuna, en los del ejercicio agudo, bajaron. Pero en los que hicieron el ejercicio de entrenamiento más fuerte, se mantuvieron bien. Y la supresión medida por insulina de estos BSSA, fíjense que quedó igual en los que hicieron el ejercicio agudo y se mantuvo igual inclusive en los de normopeso. Entonces nos dice que estos marcadores realmente sí deben tener un papel importante. Interfieren en la señalización de la insulina. ¿A través de qué mecanismo? A través de estas tres respuestas. Y eso se está estudiando como una de las medidas que puede ser posible en el futuro, el uso de activadores de estas cadenas ramificadas o inhibidores de la enzima transaminasa de los ácidos de cadena ramificada como una herramienta para modular la respuesta y reducir su acumulación en sangre con las consecuencias que puede tener esto. Y mejorar la respuesta en los pacientes diabéticos. En el pie diabético normalmente tenemos una que es su respuesta inmune innata y normalmente hay 4 filos bacterianos que se encuentran en esa piel que son estos. Cuando el paciente tiene un pie diabético vemos cómo cambia la microbiota y vemos en el paciente no diabético. Entonces hasta eso es importante. Inclusive estamos viendo cremas ahora que tratan de modificar la microbiota a nivel del pie para que el paciente disminuya su posibilidad de tener un pie diabético, pero eso por supuesto asociado a una euglicemia, a un control regular, a todo lo que sabemos que tiene que incluir y a la evaluación del nutricionista, que es muy importante. Entonces, ¿qué alternativas tenemos en los pacientes diabéticos? Ya lo comentó Ricardo, que es mi compañero además del hospital, la dieta mediterránea. Entonces, fíjense cómo esa dieta mediterránea promueve una microbiota natural, equilibrada, disminuye la endotoxina y aumenta los ácidos grasos de cadena corta. En este estudio, donde se hizo una revisión pues aleatorizada y sistemática, fíjense la diversidad de la microbiota en los pacientes que se adhieren a esa dieta mediterránea. Se hizo en 1.337 pacientes y eso, además de modificarla, aumenta la diversidad del microbioma. Y fíjense en los efectos beneficiosos que tienen sobre la salud digestiva, el sistema inmunológico, la salud metabólica y cardiovascular, mental y neurológica y la prevención de enfermedades, lo que tiene la diversidad. En cuanto a la fibra dietética y la modulación de la disbiosis, vemos que en este estudio dice que no fue estadísticamente importante para modificar la glucosa en ayuna, el HOMA, el ácido acético. Sin embargo, se vio que sí tiene un efecto sobre el aumento de la producción de bifidobacterias, que sabemos que es una de las bacterias buenas. También cuando vemos la dieta alta en fibra y la menor incidencia de diabetes tipo 2, vemos que los estudios no son consistentes, pero sí retrasa la absorción de los carbohidratos dietéticos, aumenta los bifidobacterias, como los vemos en la proporción de acá. En cuanto a los fármacos antidiabéticos, vemos que la metformina se ha asociado con aumento de la producción de ácidos grasos de cadena corta, los inhibidores de PP4 con el aumento del metabolismo energético y aumento de los ácidos grasos de cadena corta. Vemos que la bildaglitina aumenta los bacteroidetes y disminuye los fibrosis, que el tratamiento con acarbosa también aumenta la proporción de relativa cinobacteria, el liraglutide disminuye el peso y aumenta la proporción de bacteroides y la dapagliflozina aumenta la quermancia. Entonces fíjense que también el tratamiento tiene un papel importante. El tratamiento con trasplante de microbiota fecal se asocia con un aumento de los niveles de butirato que sabemos que puede ser beneficioso para nuestro paciente. Y cuando hablamos del ejercicio, vemos que en los pacientes que son sedentarios había un aumento de la proporción de Candida albicans y micetos, pero en los pacientes que realizaban ejercicio de esta manera, pues mejoró el control glucémico, se redujo el peso, el índice de masa corporal y la grasa corporal. Entonces vemos los efectos que tiene el sedentarismo, que son totalmente negativos, y en la actividad física, en la mejoría de nuestros pacientes diabéticos. Y cuando hablamos de probióticos también a edad temprana. Y vemos en estos pacientes 7.473 bebés con alto riesgo de desarrollo de diabetes tipo 1 porque tenían este factor predisposición genético. Cuando vemos y se miden los anticuerpos cada 3 meses entre los 3, 48 meses y después cada 6 meses, vemos que si se incorpora el probiótico antes de los 27 días de nacido, estos pacientes retrasan la aparición de diabetes tipo 1. ¿Ok?
Y en esta época donde existe el teplizumab, que es un anticuerpo monoclonal que se ha prometido como aprobado para la FDA para evitar la progresión o retrasarla de la diabetes tipo 1 estadio 1 a estadio 3, que representa realmente un cambio en el paradigma de las enfermedades autoinmunes, pero que cuando tenemos un costo del medicamento que va más o menos en este nivel, unos $194.000, a nosotros nos interesa mucho hablar de microbiota y tratar de utilizarla. Entonces, vemos acá todos los factores que pueden influir y que pueden impactar en la disbiosis en nuestro paciente, y la microbiota intestinal ha de estar en equilibrio constante con el sistema inmunitario, dado que nuestra relación con estos microorganismos es de mutualismo, es de ganar, ganar. Somos lo que comemos y eso lo sabemos. ¿Y cómo podemos concluir esta charla? Pues el microbiota intestinal puede estar implicado en la fisiopatología de la diabetes tipo 2, como hemos visto. Se requieren grandes cohortes y un enfoque metagénico de secuenciación profunda para las evaluaciones sólidas de asociaciones y casualidades. El microbioma intestinal de la diabetes mellitus presenta un bajo nivel de producción de ácidos grasos de cadena corta. La disbiosis está asociada con un aumento de la permeabilidad intestinal, endotoxinemia, liberación de citoquinas proinflamatorias, recolección de energía y adiposidad. La concentración de lipopolisacáridos es una herramienta potencial para evaluar el perfil de riesgo metabólico en los pacientes diabéticos. La disbiosis está implicada en la patogénesis de trastornos como diabetes y obesidad. Se requiere mucha investigación futura para determinar la aplicabilidad de este conocimiento. Aunque se está avanzando en el conocimiento, muchas de estas estrategias queda mucho por investigar y somos nosotros los que vamos a hacer que esto cambie, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Los niveles de los ácidos ramificados, de cadena ramificada, pudieran predecir la respuesta de las terapias antidiabéticas. Eso está por verse. ¿Existe una alteración estructural o epigenética en la maquinaria enzimática del catabolismo de estos ácidos de cadena ramificada en las personas con diabetes tipo 2? También está por verse. Los probióticos de nueva generación, principalmente asociándolo a quemancia, aumenta la producción de GLP-1, aumenta la secreción de insulina postprandial y es un punto focal de investigación para combatir diabetes y obesidad en la modulación de la microbiota intestinal. Entonces, hay mucho que debemos investigar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está mi teléfono, mi Instagram, estoy a la orden para cualquier pregunta y si desean la presentación, también se las envío sin ningún problema. Muchas gracias. Agradecido la doctora Gabriela. Por lo pronto vamos a abrir el set de preguntas y respuestas para los dos conferencistas, tanto la doctora Gabriela Trocones como el doctor Ricardo Mendoza. Entonces, toda pregunta que tengan, uno por uno, no todos a la vez. Yo sí quería preguntarle a Ricardo sobre todo en esa interconexión